Muy bien, en este video vamos a explorar la definición de los distintos tipos de variable que existen en C particularmente y que tienen que ver con la representación. Entonces vamos a ver valores de tipo char o char, como quieran, carácter, variables de tipo eh, entero, arreglos de variables, variables de punto flotante y luego arreglos para completar toda la estructura. Entonces en este caso vamos a comenzar por nuestras variables de tipo char. Una variable de tipo char, a ver, en este caso borramos todo esto. Una variable de tipo char es una variable que en C tiene 8 bits, es lo que llaman carácter, y en general se usa en la impresión de mensajes, pero teniendo en cuenta que se trata simplemente de una opción que tiene la impresión, es decir, la función de impresión que se esté usando, función de impresión, puede imprimir, cuando ve una variable de tipo char, lo que hace es imprimir el carácter correspondiente al ASCII almacenado en esa variable en ese momento. Entonces lo que hace es imprimir caracteres. Por ejemplo, si usted tiene una variable char x y le da el valor 65, cuando usted la imprima, voy a usar aquí la orden print, pero en nuestro caso vamos a usar otra función, pero digamos si usted la quiere imprimir print x, no le va a imprimir 65, le va a imprimir una A mayúscula. Eso es debido a que el programa, el código de la función de impresión print, tiene como cometido tomar los valores char directamente a su versión ASCII. Entonces, por eso. Pero obviamente siempre es posible imprimir un valor char como un número entero, ¿no? Entonces, veremos que se puede hacer a través de una función de casting. Eh, los char son tipos de variables de 8 bits en C y de 16 bits en Java. Entonces en Java se vuelven un carácter o un juego de caracteres extendido, y en C pues nos permiten los 255 posibles caracteres donde el 0 es el null, o sea, ningún valor. Eh, el espacio es 32. Escape, la tecla es 27. La tecla backspace es 13, perdón, 10 o 9, una de esas, backspace, etcétera. O sea, todo está codificado como un número. Algunos de esos caracteres simplemente no son imprimibles, otros sí lo son. A partir del 32, que es el espacio en adelante, hasta el 140 y algo, todos son imprimibles. Entonces vamos a comenzar por esa parte en nuestro programa de C. Entonces, para definir una variable, las variables pueden tener varios espacios de cubrimiento. Por ahora nos vamos a concentrar como variables globales. Así que creemos una variable char x. Esa variable pues, puede tomar cualquier valor. Entonces, podemos darle un valor inicial aquí, char x igual a 65. Y aquí en el main, hagámosle imprimir esa variable. Entonces, para usar aquí, estamos usando C++, entonces vamos a usar cout x. Así. Y vamos a ver cómo nos responde. Observe que imprimió la letra A. ¿Por qué la letra A? Pues porque la función de impresión está entrenada para que cuando entre un carácter, una variable de tipo char o carácter, pues entonces la convierta directamente a un carácter imprimible. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Char puede ser con signo o puede ser sin signo. Entonces, vienen normalmente por defecto con signo. Significa que el bit 7 es el bit de signo. Entonces, por ejemplo, podríamos asignarle el valor, por ejemplo, 220. Y veamos qué imprime en ese caso. Un cuadro desconocido, ¿no? Que puede ser simplemente un carácter ya no imprimible. Esta variable, por ejemplo, es signada, tiene un signo.
Después vamos a ver eso en las partes, en las enteras, pero es interesante que una variable char se pueda asignar o, sin, o trabajar sin signo. Para trabajar sin signo, pues podemos decirle simplemente un signet char. Bien. Sin signo, entonces ese 220 pues sigue siendo un representativo. Vamos a ver qué nos muestra. Ahí está el mismo simbolito, el mismo símbolo aquí arriba. Ahí. Bien. Se pueden sumar variables de tipo char y restas y todo lo demás. O sea, yo puedo asignar, traemos consignados. Entonces char x igual a, por ejemplo, un valor como 100 y traemos char y, por ejemplo, con un valor inicial de 120 y char z igual a 0, por ejemplo. Y entonces yo puedo aquí, después de imprimir, hagamos que imprima x, que imprima y. Entonces aquí le decimos que imprima un espacio para entre las dos. Y aquí que imprima y. Y aquí que imprima un final de línea, end line, end l. Y aquí vamos a hacer una operación, z déjela igual a 100 más 120. Bien. Y ahora imprimamos z. Entonces vamos a, voy a copiar simplemente esto aquí al final. Y le pedimos simplemente que imprima z. Borramos todo esto. Y aquí en vez de x, z. Y F11. Fíjense, de x, ¿qué nos dice el código? D, esa D que aparece ahí es el valor que tiene x como carácter y y tiene el valor x, pero no el nombre de la variable x, sino el carácter x, o sea, el código ASCII para x. Y luego se les pide que suma z sea igual a 100 más 120 y tenemos z que pues es un carácter no imprimible. Aquí podríamos hacer no z igual a 100 más 120, sino igual a x más y. Y en ese caso tendríamos el mismo escenario. Las variables de tipo char pueden ser muy útiles en conteos y en elementos que no requieran consumir mucha memoria. Conteos de 1 a 100, de 1 a 200 son perfectamente manejables a través de char. Si usted quiere usar un entero como entero, no como char, puede usar los tipos reservados uint 8, por ejemplo, un signet entero, uint 8, perdón, esto ya es un subrayado, 8, y definir la variable, por ejemplo, a. Sin embargo, aquí no aparece reconocido porque es necesario agregar algún archivo de encabezado, un archivo parecido a include iostream para que la reconozca. ¿Listo? Por ahora, pues nos vamos a quedar con las convencionales. Listo. Otro tipo es el entero. El entero en sistemas de 32 bits tiene como mínimo 16 de tamaño. Podemos saber el tamaño de una variable, apliquémoslo antes de int, utilizando la función size. Voy a crear una variable aquí local. Después de esto, vamos a hacer que imprima el tamaño acá. Entonces hará cout. Podemos escribir un mensaje. El tamaño de x en bits es. Y aquí podemos entonces pegar la función size of x. Y al final ponemos aquí, aquí end L para que pase a la siguiente línea, punto y coma para terminar, como siempre, y vamos a comprimir, a compilar. El tamaño de x en, perdón, no en bits, sino en bytes. Oh, qué mal. Bytes. Aquí, bytes. En bytes es un byte, o sea, 8 bits.
Ahora definamos una variable entera aquí, por ejemplo, int a. ¿Cuál será el valor en tamaño de a? Entonces voy a replicar esto acá. El tamaño de a en bytes es size of a. Entonces aquí nos va a decir de qué tamaño en bytes es un entero en este C. Los enteros pueden ser en Java de 32 bits y en C de 16, 32. Vamos a ver cómo lo comprende este C de acá. 4 bytes, 4 por 8, 32. O sea que los enteros aquí tienen una capacidad de almacenamiento de 32 bits. Ese size of nos da esa muestra. Naturalmente yo puedo imprimir un char como si fuera un entero, ¿no? Imprimamos acá, estamos imprimiendo X y Y. Imprimamos aquí el mismo mensaje, pero ahora le voy a decir que lo imprima como entero. Int. A esto se le llama un cast. Y aquí int. Un cast es una conversión expresa, expresa, hecha por el programador. Aquí le estamos diciendo coja el valor de X, pero antes vuélvalo entero para poderlo imprimir. Veamos a ver cómo se comporta esta declaración. Entonces observe que arriba nos dice que X vale D, o sea, el código ASCII de la D y el código ASCII de la X. Y observe que debajo aparece 100, 120. Esos son los códigos ASCII. Si miramos, ese fue el valor que se le cargó inicialmente a cada variable. Entonces hicimos un cast para poder capturar los valores. Ese cast nos genera un entero. Entonces este valor que sale de aquí, de aplicar esta operación, es entero. Por lo tanto tendrá 4 bytes. Los enteros entonces tienen 4 bytes. Anotémoslo acá. Entonces hemos dicho que en C, char tiene 8 bits. O sea, un byte. Que los enteros tienen 32 bits. O sea, 4 bytes. Fíjense que es considerablemente más grande un entero. Y hay enteros cortos, pero son de tipos especiales. Se necesita una librería para poderlo tratar. Muy bien. Los otros números... bueno, muy bien. Los números enteros pueden tener signo o no. Por ejemplo, creemos aquí el entero a, como es de 4 bytes, entonces vamos a asignarle un valor de 4 bytes. 4 bytes son 8 dígitos hexadecimales. Recuerde que para definir un dígito hexadecimal o en C basta con decirle 0x y el número que queremos. Entonces vamos a darle un número, por ejemplo, F, ahí van 16, F. Recuerde, es un número signado. Entonces después de imprimir los tamaños, entonces vamos a hacer que imprima el valor de A. Entonces, cout, muévale, pongamos un mensaje, ¿no? El valor de A es. Y aquí entonces al final le ponemos el valor de A. Y terminamos con un fin de línea, endline. Vamos a ver qué tal nos muestra ese valor. Entonces, compilamos y presentamos. El valor de A es -1. Observe que -1 es F. ¿Por qué? Porque es signado. Si usted recuerda de la clase, encontrará que este efectivamente es -1. Ahora asignémosle el mismo valor a una variable sin signo. Entonces, un signet B, déjelo igual a 0x ff e imprimámosla. Entonces es copiar esto cambiando B, ¿no? Entonces B, entonces el valor de B, recuerde que este es simplemente un mensaje, no importa. Aquí esta sí es importante que sea B. Y generamos la compilación. Entonces observe cómo cambian las cosas. Cuando es signada A, vale -1.
Cuando es sin signo, vale 295, 97, vale 4.294.967.295. ¿Por qué? Porque el bit de signo, que es el bit más significativo, ahora sí tiene valor, es 2 a la 31. Entonces es un número suficientemente grande. Pero si superamos este número por asignación, pues seguramente la variable no va a recibirlo correctamente. Espero que esté claro. Muy bien, eso en cuanto a enteros, signados y sin signo. ¿Qué otros tipos de variable tenemos? Tenemos variables de punto flotante. Las variables de punto flotante son muy simples. Definamos C como variable de punto flotante y asignémosle el valor 1. Veamos qué tamaño tiene la variable f. Entonces vamos a copiar esto. Aquí abajo, el tamaño de de C es size of C. Recordemos que, de acuerdo a lo que hemos visto, esta debe ser una variable de 32 bits, siendo flotante. Vamos a ver si es cierto. Entonces, F11. Y observe, el tamaño de C en bytes es 4. 4 por 8, 32. Pero podríamos tener D que sea double D. O sea, lo que acabamos de ver fue un entero sencillo, un flotante sencillo. Ahora vamos a hacer un flotante doble. C igual a 1. La D igual a 1 y replicamos el mismo código de abajo. Pero con la letra D en el mensaje, recuerde que esto es imprimible simplemente y este es el que nos interesa. ¿Cuántos bits lleva codificar un número en doble? Que en teoría debería ser 64. Veámoslo a ver. No, este no es F11, ahora sí. Observe, el tamaño de D es 8 bytes, 8 por 8, 64 bits. Entonces es un número que tiene 52 bits de mantisa y algo como así como 20 algo números de exponente. Entonces es un número realmente grande, 11 bits de exponente. Es un número realmente grande que nos permite representar valores más extendidos. Eso en cuanto a C y D. ¿Podemos hacer cambios entre variables? Sí, pero depende del tamaño. Por ejemplo, no podemos asignar el valor de D a C. Intentémoslo aquí. Siendo C de punto flotante y D del doble, pero punto flotante también, si le hacemos esta asignación, entonces, bueno, sorprendentemente no hubo problema en la asignación, pero sí debe haber problemas con los valores de asignación. Por ejemplo, asignémosle un valor grande, pero trajemos el entero para poder realizar esta tarea. Por ejemplo, a B, que es sin signo, asignémosle A. Entonces aquí a B, que no tiene signo, asígnele A. Y compilemos. Bien, tampoco hubo una queja mayor. Recuerde que A es signada y B es sin signo. Vamos a ver cómo las interpretan en cada caso. Entonces imprimamos nuevamente el valor de B. Ya sabemos que A es -1. ¿Cómo será entonces B? Al asignarla directamente. Ahí está. B volvió a salir con su valor original, o sea, FFF se pasó a su valor completo sin tener el bit de signo en cuenta. Dado eso, entonces lo que tenemos es un sistema que hace el cambio entre las dos variables con mucha facilidad. A eso se le llama un cast implícito. Casting implícito. Entonces, el casting implícito le permite a usted le permite hacer asignaciones entre variables y el compilador se encarga de hacer el intercambio según los tipos. Sin embargo, si usted planea, por ejemplo, asignarle a un char un entero, pues debe haber algún problema. ¿Por qué? Porque el char solo tiene 8 bits y un entero tiene 32 bits.
Entonces, el problema es de tamaño. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, nosotros tenemos un entero acá, que es b, y tenemos x, que es char. Tratemos de asignarle a x el valor a. Bien. No hubo warnings, o sea, el compilador es lo suficientemente inteligente para almacenar el valor. Fíjense que a es un entero con signo. Vamos a imprimir el valor de a. El valor de a. A ver qué valor tomó. Recuerde que a está valiendo -1, que es 0x, ff. ¿Cuál será el valor de x ahora? El valor de x. Porque x solo tiene 8 bits. Entonces, en teoría debe ser ff, ¿cierto? Y debería ser un valor signado. Vamos a ver. El valor de x es, y fíjese que ni siquiera fue capaz de imprimirlo, porque probablemente es un valor que se escapa de la tabla de códigos ASCII a 8 bits, entonces no lo pudo imprimir. Podemos imprimir el valor actual haciendo un cast, entonces podemos pasarlo a entero, a ver qué valor tiene, de x. Veamos a ver. -1. -1 porque hizo el cast a entero con signo. Hagamos el entero sin signo. Un segnet signed int. Y ahí va. 42.000, etcétera, etcétera. Pero fíjense que está x es solo de 8 bits, porque es char, y nos está dando un valor de 32 bits. Esto es efecto del casting. Entonces hay que tener cuidado cuando se haga este tipo de elementos, porque ¿qué está pasando realmente? Que tenemos una variable a, vemos todo esto, tenemos una variable a que vale, a es entera, sin signo, con signo, perdón, que tiene este valor, es -1, ¿no? f, 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 esos son 32 unos seguidos. Y x, que solo tiene 8 bits, o sea, x solo se puede representar como una variable 0x a un valor acá y otro valor acá, ¿no? Solo eso, o sea, solo tiene 8 bits. Entonces, cuando se hace esta asignación x igual a, pues tenemos un lío. ¿Qué parte de A guarda en X? Entonces, normalmente lo que hace el sistema es filtrar esa parte y seguramente escoge solo la FF. Entonces, X queda valiendo F0X FF. Como tenemos X con signo, esto también es -1. Recuerden que -1 en 8 bits, esto es -1. En 32 bits, esto también es -1. Así que la variable no tiene problema, así que puede hacer la asignación implícita sin problema. Entonces, veamos el mismo ejemplo, pero cambiémoslo ahora. Tomando un valor char x sin signo. Entonces aquí le vamos a decir un signet. Ok, y entonces ejecutamos. A ver qué pasó. Fíjense que el valor de x cambió, ya no es 442 mil millones, etcétera, sino que estamos hablando de 255. 255 es el máximo número que se puede obtener con 8 bits, que es FFF. Entonces es necesario tener en cuenta la asignación de castings para que no vaya a haber problemas después con valores inesperados, que suele pasar en algunos lenguajes, ¿no? C, entre otros. Normalmente, si usted ejecuta este código que he estado trabajando, en la mayoría de los compiladores se va a disparar un mensaje de error o de advertencia, un warning, dentro del compilador. Hay dos tipos de errores que usted puede encontrar en el compilador. Uno son los errores definitivos, errores absolutos, errores catastróficos, los llaman, catastróficos, en los que la compilación se detiene. Es decir, el compilador no puede seguir adelante
con el proceso de compilación. Se detiene y le informa al usuario dónde se detuvo y por qué no pudo continuar la compilación. Bien, los otros errores que usted puede encontrar son los de advertencia. Advertencias. Una advertencia o warning es un error en el que el compilador simplemente le advierte a usted que podría originarse algún tipo de error debido a una mala escritura, por ejemplo, de una asignación. Entonces, este tipo de asignaciones implícitas generalmente le generan a usted warning. No detiene la compilación, significa que el programa se puede compilar y ejecutar, pero que podría potencialmente tener errores de asignación debido a la diferencia en los tipos. Es muy importante siempre estar atento. Sin embargo, hay algunos lenguajes que eliminan el tipado considerablemente. Entre los fuertemente tipados está C, está Java, JavaScript, más o menos. Python, por ejemplo, es un lenguaje no tipado. Bien. Ok, entonces tenemos ya nuestras variables de tipo int, char, float. Float no tienen, siempre tienen signos, siempre son signadas. Y los dobles que son simplemente variables de mayor capacidad o precisión doble. Lo que nos queda son los arreglos y los punteros. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es simplemente un conjunto de valores del mismo tipo asignados bajo un mismo nombre. Puede imaginar esto como si se tratara de un conjunto de casillas. Por ejemplo, podemos llamar a este arreglo. Entonces este arreglo, su elemento 0 será este, el elemento 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y usted puede desplazarse por cada uno de ellos usando un número. Por ejemplo, yo puedo decir al arreglo y entre corchete cuadrado, posición 0, hágalo igual a 120. Entonces él anotará un 120 acá. ¿Cuántas casillas puede tener? Se definen al momento de crear la variable de tipo arreglo y siempre tienen una menos el tamaño. Por ejemplo, si usted tiene un arreglo definido como de 100 elementos, entonces estará entre 0 a 99. Muy bien, hagamos eso aquí en acción. Entonces, para crear un arreglo, hagamos un arreglo de char. Aquí abajo, simplemente basta con decir el tipo de la variable, el nombre, por ejemplo, mensaje, y el tamaño. Entonces, por ejemplo, de 30. Esto será un arreglo de 30 char, de 30 caracteres. Entonces, yo puedo hacer con ese mensaje una impresión, puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer que mensaje, se llama mensaje posición 2, casilla, la tercera casilla, recuerden 0, 1, 2, etc. Entonces, tercera casilla, sea igual al código ASCII, por ejemplo, de la D mayúscula. Entonces ahí le estoy diciendo, guárdese ahí el código ASCII de la D mayúscula. También puedo llenar de manera automática con un ciclo de conteo esa variable. Por ejemplo, puedo hacer cosas como estas. Puedo decirle for, que es la instrucción para hacer un ciclo. Aquí puedo declarar localmente una variable, por ejemplo, entera, y que tome los valores 0 y mientras sea menor que el tamaño de nuestro arreglo, que es 100, el arreglo está de, 30, mientras sea menor que 30, entonces incremente el valor de i en una unidad y le asigne algún valor fijo, por ejemplo, mensaje sub i, délo igual a, por ejemplo, el valor de i. Para imprimirlo tengo que también atravesarlo mediante un ciclo de estos. Entonces,
Ahí va. Y aquí vamos a imprimirlo. Entonces vamos a decirle simplemente cout, así, y Ent L para que lo imprima uno debajo de otro. Ent L. Vamos a ver. Hay un error. Ah, sí. Es importante que esto esté dentro de un paréntesis. Exactamente. Ahora sí. Algo no está bien. For int igual 0 con i menor que 30 y más. Expected. A ver. Tenemos un error acá. Ah, sí. Es que este es no, este está bien. Esto es con punto y coma. Con i menor que 30. A ver. Tenemos un error ahí que no sé si... A ver. Ahí. Ah, sí, ya. Entonces, esta parte de ahí. Y aquí nos falta igual, ¿no? For int i. Entonces hay que abrir corchete acá. Eso sí. A ver. Y está pasando algo parecido, que este lleva un punto y coma aquí. Todos los detalles son importantes. Ok, muy bien. Entonces, aquí está, bueno, los tamaños que hemos visto y aquí está la impresión de esos primeros 30 elementos. No los vemos porque no son imprimibles. Entonces, para verlos, pues podemos hacer un cast a entero y generar acá. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera, etcétera, hasta 29. Desde 0, ¿no? Hasta 29, 30 elementos. Eso es lo que contiene el arreglo guardado dentro de él. Se puede tratar de imprimir, uno podría asignarle cadenas de mensajes, etcétera, dentro de ese arreglo. Entonces, un arreglo no es más que un conjunto de elementos del mismo tipo bajo un mismo nombre. Entonces, usted podría crear uno que sea salario, ¿no? De tipo float. Entonces, podría decir salario, float, salarios, y decir que es para 1000 personas. Ahí termina siempre con punto y coma. Y entonces tendríamos un mecanismo para almacenar y cada número de casilla sería el índice, se llama eso, y esos índices podría ser el código del usuario, ¿no? El código de la persona que devenga ese salario. Entonces es relativamente fácil formalizar las estructuras de datos mediante float y mediante int y char, etcétera, y adicionalmente construir pues una estructura con arreglos, por ejemplo para 1000 usuarios podemos construir una. Voy a borrar todo esto, aquí quitemos esta parte hasta aquí. Entonces construyamos una estructura más densa. Por ejemplo, podríamos tener una empresa. En la empresa tenemos 1000 trabajadores, entonces podríamos crear un arreglo entero con, bueno, primero el salario, ¿no? Entonces float, salario y 1000 elementos. Luego podríamos tener puede ser el código del cargo. Entonces int puede ser sin signo para no tener que hacer aritmética de signo. El código pues es una cosa que no requiere signo, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. Entonces código del cargo. Y serían 1000. Podríamos tener el nombre. Pero el nombre es más complicado, ¿no? Porque el nombre está hecho de muchos caracteres, por ejemplo 30. Entonces yo podría así decir, el nombre es char, nombre de 30 caracteres. Pero estos son 30 y cada uno tiene esos 30, pero son 1000.
O sea, mil arreglos de 30 caracteres. ¿Cómo hago eso? Pues es sencillo. Este sistema pues me permite, borramos acá todo, me permite hacer esto. Yo tengo un nombre de 30 caracteres, ahí guardo el nombre de cada persona y necesito 1000 de esos. O sea, necesito otro igual y así hasta desde 0 hasta 999. Entonces lo que tengo aquí realmente es una matriz de datos de esta forma. Entonces tenemos una matriz en donde hay filas y hay columnas. Entonces usted puede definir un arreglo de filas y columnas simplemente. ¿Cómo? Pues simplemente le da el nombre, el tipo naturalmente y dos coordenadas, una para las filas y otra para las columnas. Entonces en nuestro caso vamos a tener 1000 filas y cada fila va a tener 30 columnas. Entonces eso es lo que podemos hacer acá. Entonces nuestro nombre va a tener realmente 1000 filas y 30 columnas, o sea, 30 caracteres. Y ahí tenemos la definición de una matriz de 2 dimensiones. Se pueden construir matrices de n dimensiones, las que se necesiten en un momento dado. Usualmente no superan las 3 o 4 porque es complejo manejar los índices. ¿Qué es un índice? Esta I que tenemos en este ciclo, que va de 0 hasta 30 y que recorre el arreglo, es uno de esos. Entonces, es necesario coordinar el avance de los valores de índice dentro de cada uno de los elementos. Hay que verificar que nunca supere el tamaño, ¿no? Por ejemplo, si yo trato aquí, digamos, le digo a salario, su 1000, por ejemplo, salario 1000, el elemento milésimo, entonces guárdele ahí 120. Y yo hago eso y le doy la ejecución, hay un error. Ese error es, nos hace falta un punto y coma antes, aquí, ahora sí, ahí va, nuevamente. Bueno, mi versión del compilador tiene algún lío respecto a la configuración de los errores porque debe dar un error, ¿no? ¿Por qué debe dar un error? Porque 1000 es de mayor tamaño que lo que yo puedo usar. Para 1000 pues solo puedo usar de 0 a 999. 1000 es un índice que está escapado del tamaño del arreglo. Este es un error de mi instalación. Por ejemplo, aquí no molesta, pero si usted hace la prueba en su sistema, verá que efectivamente va a tener problemas de compilación porque es un error catastrófico. Entonces tengo aquí un problema de configuración. Muy bien. Eso es lo que hay que decir respecto a los tipos. En la próxima video estaremos explorando los punteros. Gracias.